A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a un programa más de temas y debates. Hoy es martes 19 de diciembre del año 2023. Esta noche vamos a estar conversando con nuestro buen amigo, el reverendo Miguel Ángel Castro. Vamos a estar hablando un poco de lo que es verdaderamente y lo que significa la Navidad. Obviamente y lógicamente que la Navidad para algunas personas no la celebran verdaderamente, realmente, cómo se debe uno celebrar. Por eso hemos invitado al reverendo Miguel Ángel Castro, presidente de la Coordinadora Evangélica CEPRE. También estaremos hablando un poco de un artículo que él publicó, más bien un documento que nos compartió el día de hoy el reverendo Miguel Ángel Castro, una reflexión navideña, diría yo, una reflexión navideña pastoral. Hay 2 tipos de pastores y 5 motivaciones para predicar el evangelio. Esta es la reflexión que vamos a estar hablando en la segunda parte del programa y de qué se trata más bien esto. La Policía Nacional en días pasados capturó a una banda de ciudadanos estadounidenses y nicaragüenses que se daban a la tarea de lavar dinero. Y tras bastidores se dedicaban, entre comillas, y digo entre comillas porque la labor verdadera del pastor de una iglesia, del cristiano, no es esa. Se dedicaban a lavar dinero. Entonces también estaremos hablando un poco de esto, porque yo creo que tiene mucha relación con lo que es la Navidad. Muchas personas se dan a la tarea de estar enredando, estar confundiendo las cosas, las celebraciones de lo que es la natividad de nuestro Señor Jesús. Entonces, en breves momentos, o más bien ya está con nosotros el reverendo Miguel Ángel Castro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Reverendo, buenas noches y sea usted bienvenido una vez más aquí a Temas y Debates. Buenas noches, Eliezer. Buenas noches, amigos televidentes. Esperamos que este programa, en este mes de diciembre y en este contexto, sea un programa que lleve reflexión, motivación, análisis y, bueno, lamentablemente tenemos que abordar temas que no quisiéramos abordar, como es el involucramiento de pastores evangélicos en acciones ilícitas. Pero eso lo estaremos analizando al final, una vez que conozcamos la nota oficial de la Policía Nacional sobre este tema. Pero nuestro principal interés es que nuestros hermanos y amigos televidentes dentro y fuera del país también conozcamos más a fondo cuáles son los elementos bíblicos para comprender la Navidad y el sentido bíblico histórico de la Navidad. Así que, Eliezer, gracias por esta invitación y aquí estamos para responder a tus preguntas. Reverendo, usted decía que cuál es la realidad del sentido bíblico y el sentido realista de la celebración de lo que es la Navidad. Y a mí me abrió un poquito, me prendió el bombillo, diríamos en buen nicaragüense, esa comparación que acaba de hacer usted, de realizar, de la realidad de la celebración y de la parte cristiana de cómo se celebra y cómo verdaderamente nosotros, los nicaragüenses, hemos perdido lo que es la esencia de la celebración de la Navidad,
Hoy se celebra de una manera, se celebra de otro. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera realidad de cómo debemos de celebrar lo que es el nacimiento del Mesías, el nacimiento de hace 2023 años, que esa estrella de Belén proyectó lo que iba a ser, lo que 2023 años ahora es la vida, ahora es el mundo? La esencia, ¿cuál es la esencia de la celebración de la Natividad, reverendo? Lamentablemente para muchos cristianos, y no voy a hablar de otras religiones, pero de los que nos atrevemos a llamarnos cristianos, la Navidad se ha convertido en un evento folclórico, en un evento donde el consumismo es lo que está en primer lugar. Y nada tiene que ver esto con la Navidad. Pero lógicamente es importante que comprendamos que toda la creación y todos los actos de Dios en la historia, Satanás ha pretendido desvirtuarlos, tergiversarlos y cambiar su sentido histórico. Es decir, Satanás llegó al extremo de querer destruir la presencia y la naturaleza de Dios en el hombre, y ha creado una serie de sistemas donde esa imagen de Dios en el hombre ha querido ser destruida, y en muchos casos lo ha logrado. En el caso de la Navidad, o de este hecho histórico que tiene que ver con la natividad o el nacimiento de Jesús, confluyen una serie de elementos históricos. En primer lugar, es el cumplimiento de una profecía. 1500 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías anunció, profetizó que en Belén de Judá nacería el Salvador, el Redentor. 1500 años antes, cuando todavía el pueblo hebreo no había pasado por una serie de desafíos y de pruebas. Llegado el momento, Dios envió a uno de sus principales arcángeles, Gabriel, directamente. Gabriel llega y entra a la casa donde estaba aquella jovencita humilde de nombre María. Y ahí se da un encuentro divino entre una presencia de la deidad como era el arcángel Miguel y una doncella como era María. Un hecho que no fue público, fue privado. Únicamente estaba María en ese hogar cuando Gabriel apareció y le dio aquella salutación que dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y María fue escogida por Dios para que fuera el vaso, para que fuera el recipiente de el verbo, que como dice la palabra en San Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra se hizo carne. Ahí está el misterio. Cómo el verbo se hizo carne, tuvo que darse una intervención divina, pero esa intervención divina necesitaba de una presencia humana, de un aporte humano. Y en este caso, entre millones y millones de mujeres, fue una la escogida, la Virgen María. 9 meses después se da el hecho de el nacimiento de ese ser llamado Jesús, que fue anunciado por los profetas 1500 años antes atrás y 9 meses antes por el arcángel Gabriel. Nace en un pesebre. ¿Por qué no nació en un palacio? Porque ese momento Dios quería dar un mensaje a la humanidad, que da luego en el Magnificat de María, cuando dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió con las manos vacías. Eso dijo María en el Magnificat. Entonces, Navidad es el conjunto de una serie de elementos donde el verbo se hace carne,
y donde Dios, esa divinidad por excelencia, decide por amor entregar a su único hijo para que viniera a nacer a este planeta. Por eso dice San Juan 14:6, tanto amor tuvo Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios decide que su hijo, ese verbo, venga al planeta Tierra y se convierta en un ser humano, en un hombre, porque en Jesús se da la conjunción, la integración de esos dos elementos, la divinidad como Dios y la humanidad como hombre. Ese nacimiento marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y en la historia de la salvación. Antes de Jesucristo, Dios se comunicaba a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de ángeles, pero es a partir del nacimiento de Jesús, de esa encarnación, que Dios se comunica con el hombre de manera directa a través de su Hijo. Entonces, la Navidad es la culminación de la presencia de Dios, de ese proceso divino donde lo celestial desciende a la tierra y se convierte en un humano. Y ahí estaba en el pesebre la representación de la raza humana a través de 3 magos del oriente. Ahí estaba en ese pesebre la representación del género animal con la presencia de los animalitos ahí en el pesebre. Pero también ahí estaba la presencia celestial con la presencia de los ángeles que cantaban en el espacio, ¿verdad? Aleluyas y glorias a Dios, ¿verdad? En aquel momento histórico. Ese nacimiento que provocó la ira de mucha gente, incluyendo del rey de aquel momento, Herodes, quien mandó asesinar a todos los niños de 0 a 3 años. La matanza de los niños, que algunos le llaman el Día de los Inocentes, pero no, es ese hecho diabólico donde Jesús desde su nacimiento es perseguido y mueren miles y miles de niños. Entonces los cristianos, acordémonos, Eliezer, que Jesús nace en un contexto judío. Jesús era judío, cumplió con todas las reglas judías y tampoco rompió con toda la tradición judía. No, las raíces del cristianismo están en el judaísmo. Hay cristianos evangélicos que quieren cortar de una manera tajante ese hilo. No, hay un ombligo, hay un hilo umbilical en la raíz hebrea, judía, y luego lo que se conoce como cristianismo. Jesús entonces está presente, y eso significa que Navidad es la presencia de Dios en el planeta Tierra. No es la presencia de Santa Claus, no es la presencia de una serie de elementos faustuosos que se dan en el comercio, porque realmente y lamentablemente aún los cristianos somos partícipes de estas celebraciones que ya se han vuelto tradicionales, pero creo que aunque sea una voz en el desierto, hay que decir que Navidad no es lo que hoy vivimos en el mercado, en el comercio, en el consumismo. Navidad tiene que ver con la presencia de Dios en este planeta y que demanda de nosotros que así como el verbo se hizo carne, nosotros también nos encarnemos en el proyecto del reino de Dios. Si alguien quiere celebrar la Navidad bíblicamente, debe de integrarse e encarnarse en ese proyecto que se llama reino de Dios, que está más allá de la iglesia. La iglesia es un instrumento de Dios para que ese reino se haga visible en medio de nosotros. Eso podría yo responderte, Eliezer, en cuanto a tu pregunta sobre el significado histórico bíblico de lo que es el nacimiento de Jesús y de lo que es Navidad. Reverendo, ¿por qué entonces en la actualidad se ha venido, no solamente en la actualidad, sino décadas atrás, porque esta celebración, este consumismo, los estrenos, la cena navideña, los licores, los accidentes de tránsito inclusive se multiplican y se materializan aún más
cuando se da esta celebración, porque como lo decía usted, esta no es una celebración del nacimiento de un Mesías. Aquí nosotros agarramos, más bien tomamos lo que es el nacimiento, pero lo materializamos de otra manera, como el consumismo, como el licor y todas esas cosas. Sin embargo, ¿desde cuándo hemos perdido esa esencia nosotros? Porque si el nacimiento de Dios se traduce, si la presencia de Dios se traduce en el nacimiento, pero es el nacimiento de Dios en los corazones de nosotros, para vivirlo verdaderamente y responder verdaderamente a cómo es mandado, no a como nosotros lo hemos querido realizar. Reverendo, voy a hacer una breve pausa rápidamente, porque quiero que hablemos un poquito en la segunda parte del programa de esta pregunta que yo le acabo de hacer. ¿Cómo hemos perdido esta esencia? ¿Cómo la podemos recuperar? Ya regresamos. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, 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 el pueblo ganó. En Navidad te conectas más con ustedes casi todo el año, porque en Navidad aumentas tu conexión. Conectate más con 100 megas de internet más Paramount Plus incluido en Claro Video. Televisión digital y línea fija. Lleva tu TV Samsung de 65 pulgadas en cuotas de $42.53 al mes. Esta Navidad, que lo más importante quede claro. Con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres, me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.
Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debate. Esta noche conversando con el reverendo Miguel Ángel Casco, presidente de la Coordinadora Evangélica CEPRES. Natividad, Navidad, hemos perdido la esencia, hoy la celebramos no como verdaderamente mandata la ley de Dios, porque recordemos que la Navidad es la presencia de Dios en la tierra. Sin embargo, nosotros lo hemos materializado de otra manera, el consumismo, los estrenos, la cena navideña, el licor, inclusive los accidentes de tránsito. Sin embargo, reverendo, yo antes de irme al corte, yo le hacía la pregunta, la consulta, ¿de qué manera nosotros podemos cambiar la realidad del mandato, de lo que es la natividad de Dios en nosotros, porque nació en nosotros y vino, entregó a su Hijo unigénito para que todo ser humano sobre esta tierra fuera salvo, pero nosotros hemos agarrado por otro lado, nos hemos ido. Me gustaría su comentario, reverendo. ¿Cómo debemos o deberíamos de celebrar la Navidad? Creo que es una pregunta de fondo. ¿Cómo deberíamos de celebrar ese momento histórico? En primer lugar, con gratitud. Darle gracias a Dios. Hacer acciones de gracias para decirle a Dios, muchas gracias por haber enviado a tu Hijo, a tu único Hijo. Sí, una acción de gracias. Es decir, si alguien vive esta Navidad y no se detiene un momento para darle gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, no está celebrando la Navidad en términos bíblicos ni cristianos. Entonces, en primer lugar, la Navidad requiere un acto de gratitud a Dios. En segundo lugar, se requiere un acto de compromiso. Mucha gente dice, pobrecito Jesús, nació en un pesebre, pero Dios ahora está enviando a su Hijo de nuevo a nacer. Y la pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a que Jesús pueda nacer en mi corazón o voy a dejar que nazca en la calle? Esa es la disyuntiva. Hoy, en el 2023, ¿dónde va a nacer Jesús? ¿En un pesebre o en mi corazón? Los cristianos, todo mundo, debería de propiciar que así como María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad, nosotros podamos decir, Señor, aquí está mi corazón para que nazcas, porque Él necesita el corazón tuyo, el mío, el de Iván, el de todo mundo, como un nuevo pesebre donde van a nacer. Por eso es que Él dice, Hijo mío, dame tu corazón. Mira, aunque pareciera poético, porque en esencia lo es, Dios pide y nos dice, Hijo mío, dame tu corazón, porque Él necesita el corazón nuestro, no ese órgano, no ese músculo de carne, sino que el corazón en términos teológicos es todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro entendimiento, todo lo que somos. Él quiere nuestro corazón entonces, pero si alguien le entrega su corazón al licor, le entrega su corazón a la maldad, al vicio, está dejando que Jesús nazca en un pesebre o en la calle. Esa es la decisión. ¿Dónde yo voy a permitir que nazca Jesús? ¿En mi corazón o en la calle? Entonces entramos a un momento de reflexión, de análisis y de compromiso. Navidad también es poder compartir la buena nueva que anunciaron los ángeles, la buena nueva que llevaron los magos de Oriente, la buena nueva que el pueblo corrió, esa buena nueva. Celebremos la Navidad dando una buena nueva a Nicaragua y al mundo. Ahí tenemos tres elementos, cómo celebrar la Navidad. Primero, con acciones de gracias. Segundo, con acciones de compromiso, donde Jesús nazca en nuestro corazón y no en la calle. Y tercero, con acciones de solidaridad, compartiendo el mensaje de la buena nueva. Tres elementos importantes
para los cristianos hoy de cómo celebramos la Navidad. Lo demás es folclorismo, lo demás es tradición y lamentablemente hoy pesa más el folclor que la verdad bíblica. Y lógicamente es importante, yo hace poco escribí un artículo sobre la transición del altar al pesebre que se da en la Avenida Bolívar de manera muy creativa, muy mágica. Y lo importante es que no solamente en la Avenida Bolívar haya un altar o 10 o 100, sino que todo Nicaragua sea un altar donde Jesús pueda nacer en el campo, en la ciudad, el Jesús de la vida, y que toda nuestra vida sea un altar para Dios. Eso es lo importante. Y lamentablemente el capitalismo, el consumismo, el sistema dominante ha tergiversado todo lo que es el sentido bíblico histórico de la Navidad y lo han traspolado a acciones que nada tienen que ver con ese hecho histórico. A ver, usted decía estos tres elementos que nosotros debemos y que no solamente, a mi parecer, ¿verdad? A mi parecer, estos tres elementos no solamente deberían de estar los que son en los meses de diciembre, lo que es el acto de gratitud a Dios principalmente. Segundo, las acciones de gracia y compromiso que nosotros debemos adquirir ante Dios y ante los hombres, ante la ayuda para los hombres. Y la tercera, acciones de solidaridad. A mi parecer, yo creo que estos tres elementos son muy importantes y están apegados a las situaciones que estamos viviendo, porque la Navidad no es lo mismo, no es consumismo, no es la cena navideña, no es licor, sino es acto de gratitud a Dios, acciones de gracia y, por supuesto, acciones de solidaridad. Sin embargo, reverendo, ¿usted considera de que verdaderamente solamente la iglesia tiene que hacer eso o tenemos que hacerlo cada uno de nosotros? No, yo me refiero a todos los cristianos y aún aquellos que no se consideren cristianos. Esto no es un asunto de religión católica o evangélica, protestante, no. Es de todo saber de que nosotros tenemos un compromiso histórico con Dios, con Jesucristo, y que lo mínimo que podemos hacer es entregarle nuestro corazón a Él. Y quiero hacer énfasis en lo que decía. No solamente debe ser en esta época, sino permanente. Todos los días nace el Señor, pero ¿dónde está naciendo? ¿Está naciendo en mi corazón o está naciendo en la calle? ¿Está naciendo en el pesebre? Lo importante es que Él pueda nacer a través de acciones concretas, porque eso es lo importante. Cuando el verbo se hace carne, también nos está dando el mensaje. Ustedes también encárnense en el proyecto de vida, en el proyecto de liberación, en el proyecto de transformación, en el proyecto del reino. Encarnarnos en esos proyectos de vida y esperanza es lo que también Dios demanda y espera de todos nosotros. Reverendo, yo quiero que hablemos un poco porque nos queda unos minutos, ¿verdad? Pero usted me está diciendo que más bien a mí me interesa un poco que hablemos de la reflexión, ya que estamos tocando este mismo tema, porque si la gratitud no va acompañado de hechos, si la gratitud a Dios, por supuesto, por haber nacido, por haber entregado y dado a su único hijo para que nosotros seamos salvos, y lógicamente en esta Navidad tenemos que estar dando esa gratitud, no esperar que venga el año 2024 para agradecerle a Dios. Las acciones de gracia, los compromisos, las acciones de solidaridad. Usted realizó un artículo, una reflexión de que hay 2 tipos de pastores y 5 motivaciones para predicar el evangelio. Pero el evangelio no con prebendas, no con agrados económicos. Entonces, yo creo que tiene mucha relevancia y mucha importancia y similitud el tema que estamos abordando. La Policía Nacional, como le decía, en días pasados capturó a unos ciudadanos estadounidenses, a 2 ciudadanos estadounidenses y a 12 personas más de origen nicaragüense, aquí en Nicaragua, ahora la redundancia. Según la Policía Nacional, y me gustaría compartir rápidamente, reverendo, para que posteriormente caigamos a lo que es la reflexión pastoral, que tiene mucha similitud, mucha importancia, sobre todo porque a la población nicaragüense hay que decirle las cosas como son. Y me gustaría, Iván, a ver si me regalás lo que es la nota de prensa que emitió la Policía Nacional rápidamente, donde
a estos señores se les fue y se les está acusando de lavado de dinero. Entre ellos hay pastores. Y es obvio y es lógico de que no se dedican a predicar la palabra de Dios verdaderamente, a como manda. Hay intereses, hay otro tipo de intereses. Me gustaría sus comentarios y posterior, reverendo, hablemos un poco de la reflexión pastoral que tiene mucho que ver en lo que hay tipos de pastores. Sí, efectivamente, como decíamos, vamos a abordar este tema con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y en mi caso personal lo estoy abordando también con mucha tristeza, ¿verdad? Porque es una situación que empaña el quehacer de la iglesia evangélica en Nicaragua y donde están involucrados pastores evangélicos nicaragüenses y algunos predicadores internacionales, y donde se hizo un proceso de varios años, y en este año esta organización planificó la realización de mega concentraciones, comenzando desde la periferia al centro, porque esta fue la estrategia que utilizaron: iniciar en los departamentos y cerrar en Managua. Y lógicamente ahí corrió mucho dinero, y tengo entendido que hay 11 nicaragüenses detenidos. Todavía los norteamericanos no, porque están fuera del país, están en los Estados Unidos, pero la policía ha abierto un proceso de investigación. Yo conozco a varios de estos hermanos que están ahí involucrados, y me imagino que hay más. Me imagino que hay más de 11 involucrados, porque esta fue una organización a nivel nacional. Seguramente hay muchos hermanos que están preocupados porque participaron en este proceso, y me imagino que muchos de ellos no se dieron cuenta el trasfondo de la situación. Participaron como un evento más. Seguramente otros sí sabían de qué se trataba, ¿verdad? Era toda una estratagema para ocultar acciones o justificar una serie de acciones de cómo estaban lavando aquí en Nicaragua millones y millones de dólares. No estamos hablando de miles, de millones de dólares. Entonces, la Policía Nacional, de manera muy profesional, ha dado a conocer un comunicado, y en primera instancia hemos preparado una reflexión que yo quiero leerla de manera literal, y porque sé, Eliezer, que este programa lo ven muchos pastores. Hay muchos evangélicos que ven este programa, y esta reflexión está dirigida a los pastores, a mis colegas pastores, a mis hermanos. Yo tengo 47 años de ministerio en este país, y conozco a muchos pastores, y conozco de muchas acciones ilícitas que se han cometido en nombre de la iglesia evangélica en este país. Y hoy se da este caso penoso, vergonzoso, y que tenemos que enfrentarlo con mucha responsabilidad y seriedad. Entonces, no sé si vas a leer la nota de prensa o entramos ya a compartir la reflexión. No, me gustaría compartir la reflexión. Ya la nota de prensa ya es de dominio nacional, porque la Policía Nacional ya, valga la redundancia, ya la emitió, ¿verdad? El delito está, las investigaciones ahí están, los culpables igual. Y es obvio, es lógico de que siempre se ocupan a los tontos útiles en este caso, y a los útiles tontos, para realizar este tipo de ilícitos, como le llama usted. Pero me gustaría, reverendo, la reflexión. Hablemos un poco de la reflexión. En primer lugar, Eliezer, quiero agradecerte que facilites este espacio para difundir esta reflexión. La misma ya está circulando en todo el país y fuera del país, y espero que pueda hacer eco en mis hermanos pastores. Una reflexión pastoral pertinente para el día de hoy. Hay 2 tipos de pastores y 5 motivaciones para predicar el evangelio. Está el pastor asalariado y el que da su vida por sus ovejas. Estos, a su vez, son la expresión de 5 motivaciones o propósitos. Abro comillas. A la verdad, hay quienes predican a Cristo por envidia, por contiendas, por vanagloria, por ganancias deshonestas, pero hay otros que lo predican por amor. Cierro comillas. Filipenses 1:15-30. En los últimos meses
Nicaragua ha sido invadida por predicadores foráneos que vienen al país por 1 o 2 noches. De previo, contactan a determinados líderes afines a sus propósitos. Con estos forman comité de trabajo. Algunos pastores, cuando ven que hay mucho dinero de por medio, procuran ocupar espacios donde en el proceso pueden obtener alguna ganancia. Y para asegurar que los pastores lleven a sus miembros al estadio o a la plaza, y para asegurar una buena asistencia, financian el pago de buses que en ocasiones van casi vacíos. Paralelo a esa millonaria inversión en transporte, contratan a artistas de fama internacional para que presenten su show religioso como parte de la estrategia de atracción. En preparación, organización, publicidad, logística, alimentación, transporte, audio, artistas desembolsan fondos millonarios que casi nadie sabe el origen de esos fondos. Es triste ver a hermanos y hermanas, algunos cargando sillas para recibir algo de Dios esa noche, como que si Dios no se manifestara en sus iglesias. Dios en su infinito amor tiene misericordia de muchos de ellos que como ovejas sin pastor corren de un lado para otro. Yo soy predicador del Evangelio del Reino y en mis primeros años de ministerio fui evangelista, fundador de iglesias. Después de un año entregaba la iglesia a un pastor. Con el apoyo de Dios, así fundé varias iglesias en las asambleas de Dios, que en su mayoría hasta hoy permanecen. Y estoy muy claro de lo que dice la palabra de Dios hablando San Pablo a los filipenses. Aquí el apóstol con claridad meridiana nos ilustra las distintas motivaciones que tienen los predicadores. A la verdad, hay quienes predican a Cristo por envidia, por contiendas, por vanagloria, por ganancias deshonestas, pero hay otros que lo predican por amor. 4 motivaciones negativas, pecaminosas, solo una positiva: por amor a Cristo, por amor a las almas, por amor al reino de Dios. Todas estas motivaciones estaban presentes en la era apostólica. Por eso San Pablo las denuncia y también están presentes en el día de hoy. Cuando es la envidia la que te motiva a predicar, esta te impulsa a menospreciar a otros y a causar división en las iglesias y en las denominaciones. Cuando es la contienda la que te motiva a predicar, esta te impulsa a centrar tu enfoque en las doctrinas y en las diferencias denominacionales y te consideras superior a otros. Cuando es la vanagloria la que te motiva a predicar, tu principal interés es demostrar que eres el predicador con la mejor oratoria y con soberbia te crees que eres el predicador más santo y más famoso y proyectas por todos medios tu nombre, tu imagen. Cuando son las ganancias deshonestas las que te motiva a predicar, esta te impulsa a diseñar diversos métodos y estrategias para despojar del dinero y de viviendas, de bienes a las ovejas, a las iglesias. Tu interés no está en las almas, no está en el reino de Dios, sino en mercadear tu ministerio para enriquecerte. Esto te lleva a diseñar planes y estrategias que incluyen la estafa religiosa, el narcotráfico y el lavado de dinero. Pero gracias a Dios que fuera de estas 4 motivaciones malignas, hay una que con claridad dice, pero hay otros que lo predican por amor. Pastores y predicadores que predican el evangelio del reino, libres de las 4 motivaciones anteriores, y únicamente lo hacen por amor al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Estos son de los que no andan preguntando cuánto le pagarán por una noche de predicación o por una campaña. Son pastores y pastoras sacrificados, humildes, que se desvelan por el bienestar de su iglesia. Estos ya casi son una especie en extinción. Los otros, los mercaderes del templo,
Los magnates del evangelio de la prosperidad ya tienen su lugar cuando Cristo les diga: no os conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero al final del relato hay algo sorprendente. Abro comillas: no obstante, de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, dijo el apóstol. Dios, en su infinita bondad y misericordia, sin tomar en cuenta la motivación de emisor del trayecto de su boca al oído del oyente, el Espíritu Santo se encarga de limpiar esa palabra de la raíz motivadora, como quien limpia el trigo de la cizaña, para que la palabra que entra por los oídos pueda causar lo que Dios quiere en esa vida. Y al final del proceso el resultado dará testimonio si la palabra dicha con grandilocuencia es hueca y vacía, que causa ruido como tambores y nada más. Retomando el punto inicial y pensando bíblica y pastoralmente, si el pastor de una congregación grande o pequeña cree que por llevar a sus miembros a llenar plazas y estadios vendrá el avivamiento para su congregación, está equivocado. El avivamiento y el crecimiento integral de la iglesia local surgirá del seno de la misma por la obra del Espíritu Santo y no por la misión y unción del pastor que está a cargo de la misma. Tristemente, muchas de estas campañas son utilizadas como estratagemas para ocultar y justificar otras acciones e intereses. Se llenan miles de tarjetas de nuevos conversos y a la vuelta de poco tiempo en las iglesias solo guardan las listas. Con todo lo que ha pasado y lo que vendrá en el futuro, los pastores deben de tener mucho cuidado hacia dónde, hacia qué pastos llevan a sus ovejas. El verdadero pastor debe de cuidar a sus ovejas, no solo del león que ruge, sino también del lobo vestido con piel de oveja. Y aquí es pertinente señalar que muchos de nuestros pastores y de nuestras iglesias son huérfanos del espíritu de discernimiento y se dejan llevar fácilmente por intereses económicos y por ilusionismos espiritualistas. Recordemos que los predicadores de ocasión pasan, los pastores quedan. El consejo bíblico está vigente. Escúchenlo todo, retengan lo bueno. Aún estamos a tiempo. Mañana podría ser muy tarde. Y, por supuesto, firma esta reflexión su servidor, reverendo Miguel Ángel Casco, presidente de la Coordinadora Evangélica y de la Comunidad de Fe. Este documento, que ha sido distribuido a Nicaragua y el mundo, también estará siendo entregado a los pastores de este país para que reflexionemos sobre esto que está pasando y también oremos por estos pastores que se involucraron en esta situación, por sus esposas, por su familia, y que Dios tenga misericordia de ellos. Bien, ok. Reverendo, bueno, ojalá pues que la situación se enderece, se haga y vaya por el camino verdadero y correcto, porque, vuelvo y lo repito, la Navidad no es eso. La natividad no es eso. No es mercantilismo, no es consumismo, no es licor, tampoco nunca va a venir vamos a estar de acuerdo a que sea accidentes muertes por accidentes de tránsito. Pero bien, me gustaría, reverendo, unas últimas palabras en estos pocos minutos que nos quedan de reflexión para nuestros televidentes en este próximo 24 de diciembre, que ya nos quedan poquísimos días. Yo creo que debemos de demostrar lo que somos. Demostrar que somos cristianos no de nombres, no de palabras, sino de hechos y acciones. Y demostrar que somos cristianos de hechos y acciones implica un compromiso con la vida, con la esperanza, ser personas agradecidas con Dios y celebrarlo con alegría, celebrarlo con canciones, así como los ángeles lo celebraron, cantando en el cielo, Hosana, bendito el Señor. Nosotros también lo podamos celebrar el nacimiento, y no solamente recordar el pasado, sino que celebrar que Jesús sigue naciendo todos los días
Y la pregunta que dejamos en la mesa y en la conciencia de nuestros televidentes es, en esta Navidad, ¿dónde nacerá Jesús? ¿En un pesebre o en tu corazón? Cada uno de nosotros tiene la respuesta y ojalá que la mayoría de los nicaragüenses le digamos al Señor, he aquí tu siervo, tu sierva, ven y nace en mi corazón, ven y nace en mi comunidad, en mi familia, en Nicaragua. Que el Señor les bendiga. Reverendo Miguel Ángel Casco, gracias por haber estado con nosotros aquí en Temas y Debate. Amigo televidente, gracias por su sintonía fiel. Volvemos, si Dios lo permite, el próximo lunes con un programa similar. Por lo tanto, que Dios nos bendiga a todos y buenas noches.